Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento se está escuchando esta grabación, pero es un gozo estar nuevamente con ustedes compartiendo las vivencias y lo que la palabra de Dios nos está tratando de enseñar para que podamos caminar en este momento tan difícil que estamos pasando sobre la tierra. La iglesia hoy por hoy se encuentra en un estado de apostasía, del cual debemos de salir airosos al final, pero van a salir airosos aquellos que verdaderamente aman la verdad y que desean vivir momentos de gozo un día en el reino de los cielos. Así es de que vamos a, antes de comenzar, a tener una corta oración. Oremos. Oh Santo y bendito Padre que esté en las alturas de los cielos, le damos gracias por el momento que estamos viviendo, de poder acercarnos más a su trono de amor, en especial en los momentos que estudiamos su santa palabra y en que vamos a reconocer en qué estado se encuentra su iglesia remanente. Y que este mensaje pueda llegar también aún a los hermanos de las otras iglesias, para que podamos reflexionar que el tiempo es corto del fin. Ya estamos viviendo los primeros momentos en que el mundo está agitado, pero confiamos en usted y en que vamos a regirnos por su santa palabra. Gracias por su amor y su misericordia, y que sea su Santo Espíritu el que nos esté guiando a todos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar. En un tiempo estuvimos siempre con lo de la apostasía. Recordemos que la apostasía es un estado agónico de la iglesia. Por eso dice en la explicación de lo que entendemos por apostasía, digamos que es un abandono de aquello en lo cual no hemos creído con la fe ferviente. Es como una causa o un principio que no se ha logrado poner en su debido orden. En antaño, hace cantidad de años atrás, después del año 1844 en adelante, aún ahí en esos momentos de inicio de nuestra iglesia adventista, muchos de nuestros dirigentes trataron de buscar el camino recto, como lo que nosotros manejamos, el mensaje de los tres ángeles. Por eso, quienes de rodillas diligentemente buscaron de verdad, la forma más idónea de poder crecer espiritualmente, y aquellos hermanos presenciaron las milagrosas visiones de nuestra mensajera Elena G. de White. Fueron responsables de los principios de nuestra fe. Dios puso el sello de su aprobación sobre estos hitos de nuestra fe. Fue Dios mismo.
fe de la que hoy necesitamos seguir luchando para crecer en esa fe, porque hoy más que nunca las pruebas que nos vendrán en tiempos futuros y no muy largos, porque no sabemos qué va a pasar el siguiente año, 2021. ¿Qué dirían ellos ahora si estuvieran vivos hoy en día? La misma señora White añoraba estar en estos días de la venida del Señor Jesús. Asimismo, acerca de la iglesia, ellos trataron de ayudar y fundar bajo la dirección de Dios algo sólido. Sin lugar a dudas, hemos entrado en apostasía hoy en día. Por eso, muchos de los principios de nuestra fe que nos fueron dados por estos hombres de Dios y mujeres de Dios bajo la dirección divina del Espíritu de Profecía hoy en día. Fue una bendición para la Iglesia Adventista verdaderamente que Dios la escogiera para poder guiar a un pueblo y que este pueblo pudiera ayudar a muchos a lograr la vida eterna. En la gran obra final, verdaderamente encontraremos perplejidades, cosas difíciles, no muy halagüeñas que se digan, que no sabremos resolver fácilmente, porque en una parte del Espíritu de Profecía nos dice que en el tiempo del fin, que es el que estamos viviendo, nos convertiríamos en pequeños Job, no en Job. Lo que Job sufrió no lo podríamos nosotros soportar. No lo podríamos soportar, pero pequeño Job. Y todavía está comenzando esta crisis. Pero no olvidemos que las tres grandes potestades del cielo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, están obrando en favor nuestro. La mano divina está sobre nosotros, pero muchos no nos enteramos porque hemos tomado las cosas a la ligera. Así es de que esta mano divina está sobre el timón, es el que dirige esta nave, y que Dios verdaderamente, hermanos, creamos confiadamente que las promesas se van a cumplir que Él nos ha dado. Dios mismo, Jesús, reunirá de todas partes del mundo un pueblo que se le servirá con justicia. Y ya lo hizo. Somos más de 20 millones de adventistas. Que todos seamos fieles es la gran pregunta del año, ¿verdad? Entonces hay una necesidad hoy en día, con lo que está viviendo el mundo, de una unidad entre muchos de los miembros de nuestra iglesia. Pero demasiado a menudo el precio de esa unidad es transigir en los principios que Dios nos ha dejado. Unos creen, otros no creemos, y así vamos. Pero Jesús oró por la unidad de su pueblo, de su iglesia. Somos el pueblo remanente, aunque parezca de orgullo, pero somos el pueblo remanente. Por eso vamos a tomar una lectura del capítulo 17 del libro de San Juan, donde se encuentra su plegaria por los seguidores fieles y leales y obedientes de su iglesia. Dice así exactamente, más o menos, para que lo podamos comprender. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria, dice bien, la gloria que me diste, dice la palabra de Dios, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en ¿qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo más amado de ellos, como también a mí, me has amado. Amén, gloria a Dios. Pero su plegaria es también por aquellos que están en el mundo, para que ya dejen de ser del mundo. La pregunta es, los que conocemos este mensaje, que nos fue dado exclusivamente para la Iglesia Adventista por medio de Elena G. de White, ¿entendemos que tenemos algunos quizás un pie en el mundo y otro pie dentro de la iglesia? Hermanos,
Entendamos esa parte. Entendamos. Por eso, en esa parte de San Juan 17 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Miren cómo lo estamos repasando y recordando que y he sido glorificado en ella, ya que estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Somos una responsabilidad de Dios, pero Dios hace las cosas que las debemos de guardar hasta donde Él considera, pero es muy clemente todavía. Hay veces que cometemos errores, hermanos, y volvemos a cometer el mismo error. Y volvemos, ¿por qué? Porque el hijo de perdición nos tiene copados. Nos tiene copados. Por eso en primera de Juan 2:16 dice bien claro, no améis a quién, al mundo, ni a las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, si pudiéramos comprender a fondo estos escritos en estos versículos que fueron dados por Dios, no améis, nos dice, al mundo. Y parece que nosotros no podemos, estamos con un pie, como dijimos al principio, en el mundo y un pie en la iglesia. El sábado estamos en la iglesia, pero durante los días de la semana pareciera que nos metemos un poco más al mundo. Cuando dice no améis al mundo, son las cosas, ni las cosas que están en el mundo. Todavía muchos de nosotros podemos estar yendo a estadios, a fiestas, a reuniones políticas. Por eso dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, no nos sintamos mal, sino que tratemos de salir de esta apostasía en que hemos caído. ¿Por qué? Porque participamos del mundo en comidas, en bebidas, hasta en fiestas. Hasta en fiestas. Muchos de nosotros podemos caer fácilmente en esa trampa. No estoy señalando a nadie, ¿verdad? Hay otra frase también que debemos de recordar. No se debe transigir. El transigir es uno de los principales instrumentos que tiene el diablo para engañarnos. Nos hace transgredir las cosas con una facilidad tremenda. Recordemos cuando a Jesús mismo fue tentado por el enemigo, cuando le dijo, súbete allá arriba y tírate, y los ángeles te convierte esas piedras en pan, tentándolo. Así somos tentados nosotros acá. No hemos cambiado nuestros hábitos de alimentación, de vivir, de cómo profesarnos como cristianos verdaderos. Hoy en día debemos de entender que hay el primer libro, ¿cómo se llama? La Biblia. El segundo libro, ¿cómo se llama? La naturaleza. Nos esparcimos en la naturaleza, conocemos la naturaleza. Lo que decimos es, ¿y dónde fuiste este fin de semana? Hay unos charrales que nos fuimos a meter allá en una montaña. Hermanos, eso es hermoso estar allá. Un clima sin contaminación, el canto de las aves canoras, los animalitos ardías que pululan por él, según lo que esté. Y el otro punto, el otro libro que nosotros necesitamos entender bien, que necesitamos entenderlo bien, es el del testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Qué testimonio estamos dando? Nadie verdaderamente puede ocupar una posición neutral. O es de un lado o es del otro. Pero neutral no somos. Eso, cuando yo lo aprendí esto, de que entré a la iglesia, me di cuenta que efectivamente, no, yo no me meto en eso. No, a mí no me interesa lo otro. No, hermano, si un hermano está desviado, hay que tratar de traerlo de nuevo al redil. Hay que tratar de traerlo de nuevo al redil. Y si está trabajando en orden, predicando el mensaje, visitando gente, pues entonces apoyémoslo. Entonces, quiero decirles que no existe una posición intermedia.
no existe, en la que no se ame exclusivamente a Dios, nada estamos haciendo. Y tampoco le sirva al enemigo, que el enemigo es injusto, no hay justicia en él. Nosotros entendemos que Cristo ha de convivir con los humanos, nosotros. Los agentes humanos somos nosotros. Lo difícil que es para Él, pero Él tiene la paciencia para soportarnos. Obrar por medio de sus facultades es lo mejor que podemos hacer, sus principios. Pero ¿qué sucede? Este libro casi no lo estudiamos. No es leerlo. Yo me dice, hermano, yo me leo 3 capítulos diarios. Ahorita han sacado una historieta ahí de que en 3 meses hay que leer la Biblia y ahí los otros 3 meses otra vez leer la Biblia. Es que no estamos haciendo nada porque no estamos entendiendo, no estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Qué nos va a recordar en aquellos días finales el Espíritu Santo si no hemos estudiado la palabra de Dios? Entonces, debemos de someter nuestro ser entero a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo. Y tenemos que aprender a obrar con el poder de su Espíritu Santo. Verdaderamente, si no vivimos apegados a Cristo Jesús, tendremos problemas en estos tiempos que vivimos. Las cosas que sobrevienen muy pronto, hermano, van a ser difíciles. Van a ser difíciles. Quien no se entrega por entero a Dios, oiga bien, ¿cómo es la entrega? Entero, total. Se ve gobernado por un poder extraño. Está escuchando otra voz. Se nos ha recomendado que hoy las carnes están contaminadas, que no debemos comer, que lo que estamos ingiriendo son toxinas en barbaridad. Pero no, hacemos nuestra voluntad porque a mí me place comer carne. No es que por no comer carne se va a salvar. Un montón de vegetarianos que no son de nuestros principios cristianos, son vegetarianos, pero eso no quiere decir que se van a salvar. Pero nosotros que lo sabemos todo, de dónde vienen las cosas, el enemigo es el que está interviniendo en nuestras vidas. Fíjense que el enemigo hasta ha manejado lo que hemos venido hablando en días anteriores también, en otras conferencias, que estamos nosotros verdaderamente incumpliendo lo que Dios pide. Tenemos, hermanos, que tomar medidas, no hacer lo que nos place a nosotros. No podemos estar del lado del enemigo incumpliendo la palabra de Dios. Verdaderamente, como aliado eficaz de los ejércitos de las tinieblas, el enemigo es el que nos guía en un montón de momentos de nuestra vida. ¿Por qué llegamos a cometer grandes errores? Por no obedecer a Dios. Cuando verdaderamente los que profesan ser soldados de Cristo se unen a las confederaciones de Satanás. ¿Cómo? Sí. Suavecito nos desliza el enemigo para que nos metamos a las cosas de ellos, de Satanás. Y estamos colaborando con él sin darnos cuenta nosotros. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra de Dios, porque no oramos. Entonces nos convertimos, nos revelamos como enemigos de Cristo y creyendo que estamos en la iglesia haciendo bien las cosas. Estamos traicionando muchos de nosotros los cometidos sagrados de Dios. Nos dice que guardamos los mandamientos. Es que son los adventistas son los que guardan los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Los 10? Bueno, si los vamos enumerando y vemos qué hacemos y qué no hacemos, nos daremos cuenta que ni el primero cumplimos. ¿Por qué? Porque la apostasía nos ha atrapado porque coqueteamos demasiado con el mundo. Los agentes que tiene el enemigo trabajan de vez en cuando. ¿De vez en cuando? No, oiga la palabra, escúchela. Constantemente para seducir los corazones de los soldados de Cristo que somos nosotros. Debemos de ser soldados fieles
totalmente, fieles totalmente. El baluarte, verdaderamente el baluarte más fuerte del vicio en nuestro mundo no es la vida perversa del pecador abandonado, ni el renegado envilecido. Es la vida que en otros aspectos parece virtuosa y noble, pero en la cual se alberga un pecado y otro pecado. Y consentimos a sí mismos hasta tener vicios. ¿Cómo vicios? Yo no bebo, yo no fumo. Hermanos, tenemos vicios de beber refrescos, gaseosas, cargadas de azúcares. ¿Y estos azúcares a dónde van a dar? ¿Usted cree que el cerebro necesita tanta azúcar? El azúcar que el cerebro necesita la ingerimos por medio de la ingesta de comidas naturales. Usted se come una zanahoria, se come una remolacha, todo eso, se come una manzana, se come una uva. Todo eso tiene azúcares que el cerebro necesita, pero lo cargamos de eso, entonces somos viciosos. Somos viciosos, hermanos. Tragamos tanta azúcar que podríamos convertir un montón de botellas de alcohol con toda el azúcar que ingerimos durante la semana quizás. Entonces, hermanos, no hay esperanza para los adventistas del séptimo día al ser neutrales. Claro que no hay esperanza. O somos de un lado o somos del otro, pero queremos estar con un pie en un lado y con el pie en el otro. La mensajera del Señor define la necesidad como un verdadero enemigo. En esa yo vivo en la neutralidad. Yo no hago esto ni hago lo otro. Vivo neutral. O nos definimos hacia dónde caminamos, hacia dónde vamos. Fíjense que hay un pasaje de la inspiración divina, del Review and Herald, del tomo 4, que dice: los seguidores de Cristo no tienen, oiga bien, el derecho de colocarse en un terreno neutral. Hay más esperanza de un enemigo declarado que de alguien que es neutral. Porque usted, el enemigo ya lo conoce, ya sabe qué es. Pero así como estamos en un terreno neutral, como que no nos importa lo que hace el uno, como dice en la frase corriente, ni fu ni fa soy. Entonces, hay más esperanzas de un enemigo confirmado de Dios que de un adventista del séptimo día que sea neutral. En los días del ministerio de Elías, vamos a recordar, él tuvo la determinación de oponerse a la apostasía en la iglesia. Bueno, terminaron matándolo, ¿verdad? Lo serrucharon, por mitad lo partieron. Y a los líderes responsables de ella. Pensemos algo, repasemos el recuerdo que nos da la hermana White de este tiempo alarmante. Y dice así: qué asombroso engaño y terrible y ceguera había cubierto a Israel en aquel tiempo, como una nube negra había caído sobre el pueblo. O sea, el pueblo de Israel siempre ha sido rebelde, y nosotros que somos herederos de ellos hemos sido rebeldes de la misma manera, estamos medio cegados. Dice, esta ceguera y la apostasía no se habían precipitado sobre ellos como sublimemente, habían caído sobre ellos gradualmente. Entonces, ¿el enemigo nos engaña de golpe? No, no nos engaña de golpe. No nos engaña de golpe. A medida, hermanos, que despreciaban las palabras de reproche, fíjense bien, esas palabras de reproche no nos gustan. Cuando hay sermones simplemente que nos llaman la atención, no nos gusta. No lo decimos a nadie, pero no nos gusta. Solo que tengamos mucha confianza con el hermano, nos dice, no me gustó lo que dijo. Como que nos están obligando a hacer las cosas. Entonces, creemos que el Señor nos enviaba a causa de su orgullo y de los pecados el mal para nosotros. No, nosotros mismos lo estamos dando a no poder vivir de acuerdo a lo que Dios manda. Ahora en esta crisis que estamos, en la presencia de sacerdotes idólatras y de un rey apóstata,
igual que en el tiempo pasado, igual estamos ahora. ¿Qué hacían? Querían permanecer neutrales. Mire Elí con sus hijos. Sabía que estaban haciendo mal, pero era neutral. Él los dejaba que hicieran lo que hicieran. Miren lo que terminó. Terminaron sus 2 hijos muriendo y él también. Todos vamos a morir, pero de la manera como murieron. Hermanos, si hay un pecado que Dios aborrece más que cualquier otro, del cual su pueblo, que somos nosotros, es culpable, es permanecer indiferente ante una emergencia como la que estamos viviendo ahorita. Solo nos alborotamos el momento que vimos una noticia y ahí estamos. Que esto ya va a ser, que va a venir la ley dominical, que va a ver lo otro. Ahí en medio nos alborotamos, pero ahí nos bajamos. Entonces, ahí lo que hay es una indiferencia de nosotros y la neutralidad en que nos ponemos en determinado momento. En una crisis religiosa la que estamos viviendo y estamos considerados por Dios como que estamos cometiendo un pequeño crimen o un crimen grave, porque es para maldición nuestra, no bendición. Debemos de tener cuidado. El enemigo es un ser hostil, pero lo hace de una manera sutil, como que no nos percatamos. Verdaderamente, la inspiración de la pluma dice que a medida que nos acercamos a estas horas finales, los mensajeros delegados por Dios tendrán que dar un mensaje aún más directo. Y el mensaje directo golpea a la Odisea. Un mensaje directo como el que dio Juan el Bautista. Como el que dio Juan el Bautista. El potente predicador de la justicia. ¿Recuerdan cuando hemos estudiado la vida de Juan el Bautista? Hoy en día, en este tiempo tan horrible que se está pasando, justamente cuando Cristo está por venir por segunda vez, los ministros fieles de Dios tendrán que dar un testimonio aún más directo del que Juan el Bautista. Ah, dice usted, estos son los pastores. No, nosotros también los laicos. Tenemos que dar el toque certero a la trompeta. Tenemos que hacerlo. Una obra que tenemos de responsabilidad enorme, no solo los pastores, sino que también nosotros. Y la importancia verdaderamente está delante de ellos. Y aquellos que predican cosas halagüeñas, que Cristo nos ama. Yo sé que Cristo nos ama, hermano, pero debemos de decir la verdad. Dios, hermanos, no lo reconocerá como sus pastores o predicadores laicos. Hermanos, no quisiera decirlo, pero una horrible calamidad nos espera en esta tierra. ¿Por qué? Por nuestro mal testimonio, por nuestra forma de expresarnos, de vivir. Son muchos los cristianos profesos que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? La pregunta es, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Podrían preguntar también, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos, generación de qué? De víboras. No lo quise decir la vez anterior para que lo entendiéramos. Está en Lucas 3:7. Y eso dice en Lucas 3:7, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Hermano, muchos, la gran mayoría, ni nos percatamos de los adventistas del séptimo día. Nos están ganando el mandado algunos hermanos de las iglesias evangélicas porque están estudiando con nosotros. Están preocupados porque ellos estaban esperando el rapto secreto y no llega. Y yo les digo que las cosas se van a poner peor todavía y ellos lo están viendo por medio de los anuncios de periódicos y todo. El precursor de Cristo perdió la vida por hablar con claridad. Así, por hablar con claridad.
Es lo que tememos, hermano. Donde vamos no es otro lugar como la tierra, es el cielo el que nos espera. Así es que si hemos de morir por la verdad, desde ahora vayámonos preparando. ¿Por qué no podría haber seguido él por su camino sin incurrir en el desgrado, digamos, de los que vivían en pecado en aquel tiempo? Verdaderamente, así han verdaderamente, podemos decir, hecho los hombres que deberían haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios y no lo hicieron. Yo pienso así, que hasta que la política de conveniencia reemplazó la fidelidad y se dejó sin reprensión al pecado. Tuvo Jesús que morir y sus apóstoles llevar el mensaje, llevar la voz de reprensión a los fieles. Hoy en día tememos muchos decir la verdad, desde el púlpito o de cualquier momento que nos toque en una reunión de una casa. Yo creo, hermanos, que no les toca verdaderamente pronunciar sus propias palabras, sino las que les ordene uno mayor que nosotros en esta tierra. Y es que es Cristo Jesús. El mensaje debe ser: así dijo Jehová, con un escrito está. Dios llama a hombres como Elías, como Natán, Juan el Bautista, hombres que van a dar, que dieron su mensaje con fidelidad. Nosotros debemos de dar el mensaje con fidelidad. En eso estamos, repartiendo conflictos de los siglos. Mucha gente que ya empezó algunos a leerlos, están sorprendidos. Yo les digo, al principio es la historia, pura historia, pero los últimos 10 capítulos son reprensión para un pueblo rebelde. ¿Cómo lo sabía la sierva del Señor? Simple y sencillamente porque Dios le dictó cómo íbamos a estar y lo que teníamos que hacer. La gente se pregunta, ¿y esos relajos que hay en Perú, que hay en Europa, que meten fuego a los carros, ponen bombas y todo? Hordas satánicas, dice. Hordas satánicas son las que hacen eso. Ya están revueltos, los demonios están revueltos. Y ahora imagínense cuando los suelten, que los 4 ángeles bajen los brazos, porque no los han terminado de bajar, están a medias todavía. Dios no puede usar hombres que en un tiempo de peligro, cuando se necesita la fortaleza y el valor y la influencia de todos, temen decir firmemente lo recto, lo que es, lo que está pasando y cómo estamos, cómo nos conducimos. A mí me han dicho ya mis veces, hermano, hay veces que usted cuando predica se pone un poco grosero. Yo no estoy insultando a nadie, porque yo soy el primero de los pecadores. ¿Qué decía Pablo? La gente, mire, Pablo era pecador también. Si todos nacimos, estamos con el pecado, pero dejamos de pecar, pero seguimos siendo pecadores. Pero va a llegar el momento en que vamos a ser limpios del pecado. Totalmente, aunque ya no estemos pecando. Hay personas, Pablo ya no pecaba. Pablo no pecaba. Pero dijo, soy el primero de los pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado está innato en nosotros, pero él ya no pecaba. Verdaderamente debemos de aprender a hacer lo recto. Debemos de llamar al arrepentimiento, llamar a cada hombre que van a pelear verdaderamente, fielmente contra lo malo, contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este mundo, contra la impiedad espiritual de los encumbrados. Verdaderamente la Biblia es bien clara. Nos dice la Biblia en Mateo 25. Bien, buen siervo fiel. ¿Qué dice? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Hermoso, ¿verdad? Una seguridad que nos está dando. Entonces, no temamos, hermanos. Tenemos que decir la verdad, no con palabras groseras ni eso, pero sí con una forma segura de lo que estamos diciendo y haciendo. Y nosotros siendo ejemplo. Porque ¿de qué me sirve a mí hablarle a un pecador? De decirle, mire, tengan cuidado, pero si me han visto por ahí echando el ojo a una muchacha o pegando mentiras, ¿de qué me va a servir? Ni me van a creer y decir, vos sos un sinvergüenza igual que yo. Recordemos que Dios se hará cargo de la situación cuando Él tome las riendas en sus propias manos. Él actuó de la misma manera que en los días de Elías, en los días de Juan el Bautista. Así va a actuar de la misma manera. Cuando la apostasía alcanza este grado tan alto, y quiero decirles que pareciera que ningún remedio humano lo puede mitigar, pero es cuando entra Dios y hará una obra extraña, una extraña obra. Hermanos, ¿qué nos dice Mateo 3:12? Que su aventador está en su ¿dónde? En su mano, y limpiará su era. Su era es donde almacenan los granos. Entonces nosotros, la tierra es el lugar donde estamos almacenados nosotros, para que lo entendamos más fácil. Y recogerá, dice, su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Y qué nos dice Isaías 1:25? Y volverá, dice, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. ¿Cómo es que cuando el oro se va a purificar? Lo queman y lo queman y lo queman hasta que queda exactamente el puro oro. Eso quiere hacer el Señor con nosotros. ¿Y qué nos dice Malaquías 3:3? Y se sentará para afinar y limpiar la plata. El pulido duele. El lijado duele. Pero es necesario, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Sabían ustedes que cuando habla de los hijos de Leví, somos nosotros los que predicamos la palabra de Dios, los que fuimos dotados como pueblo adventista para ser levitas? No nos ufanemos de eso, sino que vivamos la verdad. Él ahí en ese momento, dice en Malaquías, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Por eso quiero compartir con ustedes en Joyas de los Testimonios, tomo 1, en la página 480, lo que dice. Se me llamó la atención a la providencia de Dios entre su pueblo. Se me mostró que cada prueba del proceso de refinamiento y purificación impuesto a los que profesaban ser cristianos, perdón, dice cristianos, demostraba si algunos eran escoria. El oro fino no aparece siempre. En toda crisis religiosa, algunos caen bajo la tentación. El zarandeo de Dios dice que avienta a las multitudes como unas hojas secas, y las hojas secas, el viento se lo lleva, ¿verdad? Ese es el gran zarandeo. Yo no sé cuánto han hecho. Yo he hecho muchas veces en mi juventud, en mi hijo, que trabajaba en el campo con mi padre, de zarandear los frijoles y todo para que fuera todo bien limpio. Entonces, la prosperidad, nos continúa diciendo el Espíritu de la ciudad, dice, contribuye a que los que ingresan en las iglesias, multitudes que meramente profesan la religión, la verdad, elimina a la iglesia. Quiere decir que hay mixtos. El espíritu de esta clase de personas no es firme en Dios.
Se separan de nosotros porque no son de los nuestros. Entraron, pero no son de los nuestros. Hoy en día está sucediendo ese fenómeno. Todavía no he terminado voy a terminar de tener la lectura para explicarles algo. Porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, muchos que es que se escandalizan. Hoy los testimonios, tomo 1, página 480. Ahí es donde nosotros debemos de entender algo, ¿verdad? Que si no estamos firmes, seremos aventados como la paja. Vamos a la iglesia y representamos un papel como que verdaderamente somos de la verdad presente, pero no. Y entonces después vienen muchos, dicen, se escandalizan, lo ven todo raro. Hermanos, en toda época se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios en su tiempo de gracia, en lo que pueden reconciliarse con Dios. Pero esta gracia tiene un límite. Vamos a seguir adelante. La misericordia puede interceder durante años y ser despreciada por nosotros mismos y rechazada. Pero llegará, hermanos, quiero que vean esto, que lo piensen, pero llegará el momento cuando ella hace su última súplica y está llegando el tiempo. Está llegando el tiempo y nosotros somos como oídos sordos. Estamos más compenetrados con el mundo que con las cosas celestiales. Hermano, el verdadero cristiano tenemos que aprender a no depender de esta tierra más. Porque aquí estamos de paso. Muchos de nosotros el corazón se endurece de tal manera que cesa de responder al Espíritu de Dios. No escucha. Porque el enemigo nos nubló la mente. Entonces la voz suave y atrayente ya no suplica más al pecador. Y eso somos nosotros, que no queremos oír ya la voz suave de Jesús, se va apagando más porque nosotros no queremos saber. Y ahí es cuando cesan las reprensiones y las amonestaciones y ya estamos bien. Ese día está llegando al pueblo de Dios. Por eso Jesús lloró con angustia sobre la ciudad condenada, su Jerusalén amada. Pero no la podía librar él, porque los corazones, él no obliga al corazón a que cambie los sentimientos, pues. El corazón es la mente que hay aquí. Lloró con angustia sobre la ciudad condenada, pero no la podía ya librar, porque la mayoría estaban totalmente enajenados. El enemigo había hecho el trabajo muy fino. Había agotado todos sus recursos él. Llegó al final hasta dar su vida para que nosotros hoy tuviéramos otra oportunidad. Ustedes saben que Jesús, ¿se han puesto a pensar eso? Que dio su vida para darnos otra oportunidad. Hermanos, no podemos rechazar las amonestaciones del Espíritu de Dios. Y el pueblo de Israel en aquel tiempo la rechazó. El único medio de auxilio era Cristo Jesús, pero lo rechazaron. ¿A quién pidieron que liberaran? A Barrabás. A Barrabás. Y crucifíquenle a él. Y luego juraron por sus hijos. Se echaron la maldición. Y ya no había otro poder por el cual pudiesen ser liberados, más que el que estaban llevando a la cruz. La nación judía, hermanos, era un símbolo de las personas que en todo tiempo desprecian, podemos decir, las súplicas del amor infinito. Ya las lágrimas vertidas por Cristo cuando lloró sobre Jerusalén fueron derramadas por los pecados de todos los tiempos. Qué amor tan grande el de Jesús. Pero va a venir con mano firme ahorita al final, con mano firme, porque ya rebalsó la copa prácticamente. Eso es lo que está pasando. Este es el comienzo del fin.
toda la tierra está pasando. En oficios pronunciados sobre Israel, los que rechazaban sus reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo de Dios, en el final de todo esto van a leer su propia condenación que ellos mismos hicieron. Se van a arrepentir, pero ya es tarde. Nosotros estamos a tiempo, hermanos. El tiempo nos está premiando. Las cosas están sucediendo, pero a pasos agigantados. En esta generación, muchos estamos siguiendo el mismo camino que los judíos incrédulos. Han presenciado verdaderamente las manifestaciones del poder de Dios. Han visto lo que hace el Espíritu Santo hablándole al corazón. Pero nos aferramos a la incredulidad y la resistencia. Verdaderamente Dios les manda advertencia al mundo, y hace reproches, pero parece que no estamos dispuestos a confesar nuestros errores. Creemos que lo estamos haciendo bien. Rechazamos los mensajes. ¿A quiénes? A sus verdaderos mensajeros que Dios los hace hablar. Hermanos, los mismos medios que Él usa para restaurarnos llegan a ser para ellos una piedra de tropiezo. ¿Cómo es posible que tales cosas estén pasando? ¿Por qué? Nos emborrachó este mundo. Y estamos todavía ya empezando a tomar muchos, quizás, quiera Dios que no sea así, el vino de Babilonia. Los profetas de Dios eran aborrecidos por el apóstata Israel. Los mataban. Los rebuscaban para hacer los pedazos. Y eran hombres que sufrían por el amor de Dios. ¿Cuántas cosas ellos dejaron de hacer en su vida? Porque eran mensajeros del cielo. Verdaderamente ellos revelaban los pecados, como hoy también por medio del Espíritu de Profecía tenemos revelaciones de los pecados. Sabían los secretos del pueblo. Recordemos, por ejemplo, acá consideraba a Elías como su enemigo, porque el profeta reprendía las iniquidades secretas del rey. Así es, y lo hemos visto en el Nuevo Testamento, lo vimos también. Juan el Bautista les declaraba el pecado. Así también hoy, hermanos, los siervos de Cristo, los que responden verdaderamente al pecado, se encuentran un desprecio de todo el mundo. Hoy es tiempo, hermanos, de reflexionar. El tiempo se nos acabó. Nos quedan muy pocos tiempos sobre esta tierra. Triunfemos sobre el pecado con la ayuda de Dios. Los invito a ustedes y a mí mismo me estoy invitando a entrar en el grupo de los que escuchan la voz de Dios y no más la voz del enemigo. Que Dios los bendiga, Dios los guíe y Dios nos dé el amparo necesario. Y nos veremos en la próxima predicación. Gracias. No puede el mundo ser mi hogar, sus bienes han de perecer. Anhelo pronto a Sión llegar y a mi Maestro ver. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar. Iré al hogar que Jesús fue a preparar. La muerte allí no existirá, tampoco la separación.
tristeza nunca más habrá en la anhelada Sión. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar, si iré al hogar que Jesús fue a preparar. Deseo pronto arribar al puerto de la eterna paz. Con Cristo quiero allí reinar, dejando el mundo atrás. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar, si iré al hogar que Jesús fue a preparar.